Estamos presentando el primer montaje impreso en 3D de un enorme depredador de la prehistoria de la Argentina, el Tauro Venator, un cazador con cuernos de toro. Gracias a la empresa Dríada pudimos llevar adelante este emprendimiento y aquí lo tenemos y queremos que ustedes lo conozcan. En el año 2016 dimos a conocer un dinosaurio que bautizamos con el nombre de Tauro Venator, el cazador con cuernos semejantes a un toro. Se trata de un rival del famoso Tyrannosaurus Rex, pero el Tauro Venator vive aquí, en Argentina, en la Patagonia, y desenterramos parte de su esqueleto en rocas de aproximadamente 90 millones de años en la provincia de Río Negro, en cercanías de El Chocón. En el proceso de estudio, reconstrucción, preparación del fósil, conocimos a Aldo Di Federico y a Denise Di Federico. Ella es la presidenta de la empresa Dríada y se dedica a hacer impresiones en 3D. Y tuvimos la fortuna de cruzarnos con ellos y que se vieran interesados en generar una reconstrucción por primera vez, por lo menos para nuestra experiencia, del dinosaurio Tauro Venator, este animal de aproximadamente 11 metros de largo, pero impreso cada uno de sus huesos en PLA, es decir, en impresoras 3D. Aquí tenemos, este es un número, ¿sí?, hecho con esta nueva tecnología y realmente nos facilitó muchísimo el proceso de armado del mismo. Obviamente que hubo que entender cómo era la anatomía de cada hueso, reconstruirlo en la pantalla con programas de reconstrucción 3D. Como investigador del CONICET y miembro de la Fundación Félix de Azara, estoy muy orgulloso de que hayamos podido concretar este proyecto y desde ya sumamente agradecido por toda esta sinergia generada entre esta fundación y la empresa Dríada. Así que sumamente agradecidos por todo el apoyo que nos han brindado. Estamos acá en el laboratorio de impresión 3D de la Universidad Maimónides y acá es donde modelamos el esqueleto de Tauro Venator Violantei. El primer paso para el modelado 3D del Tauro Venator fue el escaneo de los materiales originales. Hay un montón de formas de escanear o digitalizar un fósil o cualquier objeto. Esta es una que es escaneo de superficie. Lo que hace es iluminar la pieza que queremos escanear con un patrón y luces y va tomando un montón de fotografías con las distintas cámaras que tiene, las va uniendo en tiempo real y generando un modelo 3D que después se puede limpiar, se puede espejar. En este caso nosotros teníamos un solo húmero, entonces usamos este para hacer los dos húmeros y tener los dos brazos del animal. Después esto ya está listo para imprimir y para trabajar. Esta es la silueta del trabajo de Tauro Venator y acá podemos ver los elementos que habían. Esto que ven acá ya es el esqueleto entero de Tauro Venator. Nosotros a la empresa Dríada le enviamos el archivo de este esqueleto por separado, como se hubiera hecho antiguamente en moldería o cualquier otra cosa. Todo esto está compuesto por un montón de huesitos. Cada huesito del cuerpo de Tauro Venator está hecho a mano, por separado. En la transparencia, cada uno de los huesos se hizo uno por uno. Todo esto se envía por separado y ya preparado con encastres para poder armarlo y para poder imprimirlo de manera cómoda en impresoras en las que entre. Es muy grande el animal y muchos de estos modelos los tuvimos que cortar en partes para poder meterlos en una impresora. El proceso técnico que estamos haciendo en este momento es el de montaje. Nosotros recibimos las piezas en partes y lo primero que hacemos es sacar las partes que sostienen la impresora 3D. Hay que ir cortando todos los sostenes que se generan de la impresión. Lo que hacemos es unirlo con un lápiz 3D y con el mismo PLA lo vamos calentando ese producto y vamos uniendo esas partes. Una vez que tenemos ya el hueso unido, lo que hacemos es pasarle una estructura de hierro, una estructura de sostén, que eso nos va a permitir después hacer el montaje, el anclaje de cada hueso en el esqueleto total. Una vez que pasamos esa estructura, lo rellenamos con poliuretano rígido bicomponente para darle más fuerza, más sostén, porque son huecos. Entonces, esa es otra de las etapas que hacemos. Y después empezamos el ensamblado. Cada hueso va tomando una posición lo más parecido a cómo actuaría el animal en vida y nos imaginamos
cómo va a ser esa pose para poder hacer esa estructura. Que eso es un desarrollo bastante complejo, sobre todo en este tipo de montajes, porque son muy grandes los esqueletos. Bueno, el beneficio que tiene este tipo de situaciones de montajes, que cambia radicalmente lo que eran los viejos montajes. Antes cada hueso, eran los originales, se hacían moldes en yesos, mucho más antiguo, después en cauchos, y se hacían camisas antes de yeso, ahora después se hacían de resina, y cada hueso tenía su molde tradicional, donde entonces uno sacaba el caucho, lo rellenaba, se podía rellenar con yeso, se podía rellenar con resinas, o también con estos tipos de poliuretanos que eran más livianos, que ya son productos mucho más modernos. Esto es algo totalmente nuevo. Para un poco los viejos, el trabajo de verlo en la computadora y que una impresora lo imprima, yo todavía no me entra en mi cerebro un poco tradicional. Estoy seguro que esta nueva tecnología marca un antes y un después en la técnica argentina.